Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a continuar con el curso. Ahí tenemos capacidad usada, capacidad disponible menos, ¿verdad? Tiempo muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la capacidad disponible? Vamos a decir que, por ejemplo, una jornada normal de trabajo de 8 horas son 480 minutos y tenemos un tiempo muerto de 90 minutos. La diferencia es esto. Si la queremos en porcentual, si fueran 90 son 380 minutos. Entonces, el trabajo efectivo, tiempo efectivo trabajado, de 390 entre 480, tenemos ahí entonces 81.25%, ¿verdad? De utilización, de capacidad usada. Entonces, quiere decir que tenemos un menos 1, tenemos un 18.75%, ¿verdad? De tiempo muerto. En ese caso. La capacidad, pero sí, en este caso que es productividad, deberíamos de ver de otra forma. O sea, serían unidades salidas, salida real versus producción estándar, que es la capacidad usada. Por ejemplo, las empresas vienen, las máquinas vienen, por ejemplo, diseñadas para 3 turnos, o sea, 24 horas de trabajo. Esa es la capacidad diseñada, que quiere decir que 24 horas por 60 minutos, quiere decir que tiene 1440 minutos en el día disponibles de trabajo. Pero por cierto que nunca se trabaja. En la realidad, a lo más que trabaja una empresa es al 85% de su capacidad. A veces a lo más, y lo hacen con el objetivo de verdad de que la maquinaria tenga esa vida útil en la cual vienen diseñadas, va con ese, ¿verdad? Aquí está entonces el porcentaje de la eficiencia, capacidad usada, capacidad disponible, ¿verdad? Por 100 es lo que les decía. Capacidad usada, les decía 390 minutos entre 480, que es la disponibilidad, por 100. El porcentaje de eficacia, producción real, es lo que hablaba aquí, la producción real, producción programada. Por ejemplo, si la producción real fuera mayor que la programada, por decir que la salida real fueran de 120 unidades y la programada era de 100, entre 100, entonces quiere decir que tiene un 20% de incremento de productividad, de eficacia, ¿verdad? En estos aspectos, ¿verdad? De la cuestión de la productividad. Esto se hace para medir de acuerdo a las instalaciones que tenemos nosotros en la parte integral, mano de obra, instalaciones, etcétera. Porque ¿qué es lo que sucede? Que ¿verdad? Dentro del reto de la productividad, recuerden que habían varias variables, ¿verdad? Habían varias variables. Y en esas variables, ¿verdad? Teníamos que, vamos a ver las variables que teníamos en la cuestión de la productividad. ¿Alguien se acuerda? ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda? Fíjense bien. Habían unos elementos ahí de la productividad. Fíjense bien, habían 3 aspectos importantes en la cuestión de la productividad. Es importante esto. Ajá. Esta es una manera de medir, ¿verdad? Capacidad usada, cada porcentaje de eficiencia y porcentaje de eficacia, ¿verdad? Ok, medición de la productividad. Aquí ya entramos ya en lo que es la medición de la productividad. Y esa es una de las formas, ¿verdad?, de que vamos a ver ahorita ya realmente, como decía, la eficacia. Cuántas unidades y toda esta cuestión de la productividad. Para la productividad, recuerden que se manejan varias zonas. Ya habíamos dicho que es la razón de la productividad que tenemos, es el incremento en las unidades producidas versus... No hay otra. Entonces, la medición de la productividad puede ser bastante directa, aunque las horas trabajo representan una medida común de insumo. Pueden usarse otras medidas, por ejemplo, como el capital, dinero invertido, los materiales, toneladas de hierro, o la energía, kilowatts de electricidad. Fíjense bien. Entonces, allí prácticamente tenemos nosotros una forma de medir. Fíjense bien, los materiales en toneladas, la energía en kilowatts, el capital, dinero invertido en un momento dado. Entonces, aunque las horas de trabajo representan una medida tan común,
Entonces vamos a ver aquí realmente ya con ejercicio la medición de la productividad. Entonces es importante que veamos pues que las empresas en la industria, la aplicación de todos estos conceptos que hemos venido viendo, vienen a concluir con un incremento o la medición de la productividad. Aquí tenemos un ejemplo, puede resumirse de la siguiente ecuación. Productividad es igual a unidades producidas, insumos empleados. Por ejemplo, si las unidades producidas son 1000 unidades y las horas hombres empleadas son 250, entonces tenemos, miren, productividad, unidades producidas, horas hombres empleadas, entonces son 1000 unidades, entonces tenemos 4 unidades horas hombres. Bien, es sencillo, ¿verdad? Entonces, es la forma de cómo medir la productividad. Ahí tenemos ya. Es la forma de medir la productividad en unidades horas hombre. ¿Cuántas horas invirtieron, verdad, en este número de unidades? Entonces, vemos nosotros como de sencillo medir la productividad. Vamos a decir que este es un solo factor. Este es un solo factor, ¿verdad? Un solo factor. Vamos a ver múltiples factores de la productividad, ¿verdad? Entonces, en esta medida, estamos nosotros viendo cómo realmente podemos medir, aunque sea una forma directa. Como entonces, fíjense bien. Entonces, las variables de productividad, por ejemplo, hay elementos externos y hay elementos internos que nosotros podríamos manejar en la parte de productividad. La calidad puede cambiar mientras la calidad de la entrada y la salida permanece constante. Dije. Compare un aparato de radio de esta década con uno de las décadas de los 1940. Fíjense bien, un radio, le están poniendo un ejemplo. Comparemos un radio de la década de 1940 con la época actual. ¿Verdad? Fijan. Entonces vemos que los aparatos se han vuelto más fácil de manejar, más sencillos y más compactos. ¿Verdad? Entonces vemos el diseño ha cambiado. ¿Verdad? La tecnología ha cambiado, la forma, como les digo, de hacer las cosas han cambiado, ¿verdad? Y muchos aspectos han cambiado, entonces la productividad, por ende, fíjense bien, tiene sus... Por ejemplo, miren Estados Unidos. Estados Unidos tiene una historia en el incremento de la productividad. Durante más de 100 años, miren, desde 1869, fíjense, 1869 a 1973, Estados Unidos pudo aumentar su productividad a una tasa promedio de 2.5%. Fíjense bien, por eso se quedó ese patrón. Fíjense bien, casi 100 años. De 1869, más de 100 años. ¿Verdad? A 1973. Fíjense bien, Estados Unidos tuvo incremento en la productividad. Más de 100 años, fíjense bien. ¿Qué quiere decir? Que en 1973 hubo una recesión económica. Y bajó la productividad de Estados Unidos al 1%. Se pueden imaginar. Entonces, Estados Unidos, que tenía una riqueza en ese tiempo, al 2.5% anual, dicho crecimiento duplicó la riqueza de Estados Unidos cada 30 años. Sin embargo, en 1973, fíjense bien, hasta mediados de 1990, ¿verdad? Denme un chancecito. Bueno, como les venía
¿verdad? Diciendo, entonces Estados Unidos, fíjense bien, de 1869 a 1973, ese crecimiento que tuvo respecto a la productividad, que la riqueza se duplicaba cada 30 años. Después, o sea, que se triplicó en los más de 100 años que Estados Unidos estuvo creciendo el 2.5% de la productividad. De ahí podemos entender entonces cómo es que las riquezas pueden duplicarse o pueden incrementarse de acuerdo aplicando ¿qué? Optimizando los recursos. Fíjense bien, más de 100 años. Hasta mediados de la década de los 90 no pudo sostener ese incremento y la productividad cayó casi al 1%, o sea, 17 años después. Fíjense, cayó, ¿verdad? 17 años estuvo que no pudo incrementar la productividad, no pudo mantenerla en el 2.5%. No pudo sostener ese incremento en la productividad y cayó. Esto fue desastroso y explica en gran medida la preocupación nacional por el crecimiento económico. Quiere decir que el crecimiento económico está íntimamente relacionado con la productividad. Fíjense bien, porque de ahí se genera la riqueza. De producir productos de buena calidad, competitivos, y la exportación, que es la que trae riquezas, porque tenemos que divisas que traemos de otros países por las exportaciones. Si no exportamos, no traemos divisas. Si no exportamos, no hay crecimiento económico, ¿verdad? Si la balanza de pago está inclinada a favor de los países que importamos, por tal razón tenemos que buscar un equilibrio en esa situación. Entonces, vemos pues que la productividad juega un papel importante en el desarrollo de los países, ¿verdad? Entonces, el panorama de la productividad estadounidense se volvió a mejorar a partir de los años 90. Empezaron otra vez y el sector de manufactura, fíjense bien, aunque, o sea, que la manufactura es la industria, aunque una porción decreciente de la economía de Estados Unidos ha observado en años recientes incrementos de productividad superiores al 4% anual, fíjense bien. Y el sector servicios, con incrementos de casi el 1%, también ha observado cierta mejoría. Esta combinación ha permitido que el crecimiento, fíjense bien, que el crecimiento anual de la productividad estadounidense regrese al intervalo cercano al 2.5% de la economía como un todo en los albores del siglo XXI. Es lo que esperan, se pueden imaginar, es lo que espera Estados Unidos a los albores del siglo XXI, a volver a mantener ese 2.5% de crecimiento de la productividad anual. Entonces, esa es la medición de la productividad, y se desprende cómo se puede medir la productividad de estos datos históricos y que crean riquezas y todo. De los beneficios del incremento de la productividad se ilustran prácticamente en esta situación que estamos mencionando ahorita. Interviene, como les decía, ¿cómo intervienen? La calidad puede cambiar. Fíjense bien, mientras la calidad de la entrada y la salida permanece constante. Compare, como decía, el aparato. Después vienen los elementos externos. ¿Pueden aumentar o disminuir la productividad? Claramente que sí. Los elementos externos pueden aumentar o disminuir la productividad y el sistema en estudio puede no ser el responsable directo. Por ejemplo, un servicio de energía eléctrica más confiable podría mejorar sustancialmente la producción, mejorando, fíjense bien, la productividad de la empresa gracias a ese apoyo y no a las decisiones administrativas tomadas dentro de las empresas. ¿Quiénes son los llamados entonces a que las empresas sean rentables y que mejoren continuamente? En la cuestión de electricidad, son los ingenieros eléctricos. No es nadie más, porque son los que tienen la capacidad y tienen las competencias en este campo. Habrán administradores que lo podrán apoyar, pero para hacer cuestiones, como dije, de carpintería y sacar los porcentuales y toda la parte financiera, cómo va creciendo de acuerdo a tecnología de punta que se pueda utilizar y que crean impacto en la sociedad y crean impacto también en la generación de energía. Por ejemplo, ahorita fíjense, ya que hablamos de energía, se puede imaginar cuando se hizo el estudio, vamos a poner el ejemplo de Patuca. Cuando se hizo el estudio, por ejemplo, de Patuca,
era una capacidad de 100 megawatts. Ahora ya oyeron las noticias, hay que tener noticias. Todos como ingenieros tenemos que leer noticias y ver todo. Ahora la capacidad va a ser de 70 megawatts. ¿Por qué 30 megawatts? Pues ahí juegan una serie de factores, así como la productividad, una serie de factores, factores económicos, factores de políticas fiscales, factores de riesgo de inversión, etcétera. Lo mismo sucede. Los afluentes de los ríos y el caudal ha bajado. Por tal razón, la capacidad para generar 100 megawatts se ha quedado corta ahora con respecto a los caudales. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la de la represa Nacaome, por ejemplo, que está aquí bajando Moramulca, allí, el Camino Real se llama ahí donde está esto. Puede imaginar que iba diseñada para generar energía de acuerdo a algunas turbinas. Cuando una vez que se termina de construir, ya las turbinas no pueden instalarse ahí porque son demasiado grandes y necesitan más profundidad. ¿Ven? Malos diseños, como decía, fíjense bien, malos diseños, malas decisiones, entonces nos lleva a no tener productividad, ¿verdad? Respecto a lo que nosotros queremos, a lo deseado. De las variables de productividad que como hemos venido mencionando, hay variables como sea la mano de obra, que les dije juega un papel muy importante, el capital, la administración. Y fíjense bien, 3 variables claves para mejorar la productividad laboral. Fíjense bien lo que les he venido mencionando en la clase. 3 variables importantes, fíjense bien. 3 variables importantes para mejorar la productividad. Fíjense bien, estas son mano de obra, que contribuyen casi un 10%. El capital, que contribuye el 38% de incremento anual. Y la administración, que contribuye alrededor del 22%, lo que digan los administradores. Necesitamos para que hagan ese trabajo de carpintería, para ver cuáles son los aspectos financieros, contables, que realmente van a traer los ingresos. Y el otro es los 3 factores, son decisivos para incrementar la productividad, representan grandes áreas que los administradores pueden actuar para mejorar la productividad. La mano de obra. La mejora en la contribución de la mano de obra a la productividad es resultado de una fuerza de trabajo más saludable. ¿Y cómo podemos tener una mano de obra más saludable? Con buenos salarios. Fíjense bien, con buenos salarios. Mejor educada. Fíjense bien, óigame bien, ¿cómo podemos mejorar la productividad? Póngale de 3. Fíjense, ya llevamos uno en la mano de obra. Una mano de obra más saludable, mejor educada, o sea, preparada con competencias de acuerdo a donde va a desempeñar su cargo, y más motivada. ¿Cómo? La motivación, ¿cuál es? Buenos salarios. ¿Verdad? Ciertos incrementos pueden atribuirse a semanas laborales más cortas. Históricamente, cerca del 10% de la mejora anual de productividad se atribuye a la mejora de la calidad de trabajo. Bien, la calidad de trabajo. 3 variables clave para mejorar la productividad laboral son educación básica apropiada para una fuerza de trabajo efectiva. Fíjense bien. Educación básica apropiada para una fuerza de trabajo, ¿verdad? Efectiva. Tenemos las 3 variables en la fuerza laboral. 2. La alimentación de la fuerza de trabajo. ¿Se fijan? La alimentación. Habíamos mencionado 4 aspectos. Aquí tenemos 3 puntuales. Y 3, el gasto social, que hace posible el trabajo como transporte y salubridad. Fíjense bien. Apunten esto. 3 variables clave para mejorar la productividad laboral son una educación básica apropiada para una fuerza de trabajo laboral efectiva. La alimentación de la fuerza de trabajo debe de ser, ¿verdad?, nutritiva. No por comer, sino nutritiva, para que tengan los ingredientes de nutrición y que tenga esta vida saludable el trabajador. Y 3, el gasto social que hace posible el trabajo como transporte y la salubridad. ¿Qué es la salubridad?
una buena salud que debe de tener, que tenga la capacidad de visitar, pues, que vayan lo menos donde el médico. Por eso es, en las naciones desarrolladas, un cuarto desafío para la administración es mantener y mejorar las habilidades de la mano de obra. Fíjense bien. ¿Se pueden imaginar? Es mantener y mejorar las habilidades de la mano de obra. Eso sería un cuarto elemento, ¿verdad? En los factores de la productividad de acuerdo a la mano de obra. Esto se desprende de la mano de obra, fíjense bien, ¿verdad? El capital, pues los seres humanos son animales que usan herramientas, dice. La inversión de capital proporciona dichas herramientas. La inversión de capital en Estados Unidos ha aumentado cada año, ¿verdad? Excepto durante los pocos periodos de recesión severa. La inversión anual de capital en ese país ha aumentado a una tasa del 1.5% después de las deducciones y depreciación. La administración es un factor desde la producción y un recurso económico. La administración es responsable de asegurar que la mano de obra, fíjense bien, la administración es la responsable de asegurar, fíjense bien, que la mano de obra y el capital se usen de manera efectiva. Ajá, es lo que estábamos hablando. Lo que es la ingeniería de métodos, lo que se encarga en la industria, optimizar los recursos. Aquí se concluye con esta cuestión de la ingeniería de métodos bien aplicada, ¿verdad? Ya vimos, una mano de obra, ¿verdad? Una educación básica apropiada para desarrollar el trabajo que le corresponde, con las competencias adecuadas donde se va a desarrollar como profesional. Esa alimentación y esos gastos sociales que necesita el trabajador. Miren qué importante es esto. A veces que a nosotros nos cuesta decirle a los muchachos esta situación, de lo que habla realmente los países desarrollados. Ustedes pueden imaginar Estados Unidos más de 100 años con una productividad de 2.5%. Duplicó, triplicó las riquezas. Por eso es un país desarrollado. Nosotros un crecimiento económico del 3%, así no podemos avanzar realmente. Tenemos que tener un crecimiento económico por lo menos para unos 20 años a un 5%, para que tengamos un 100%, se pueden imaginar. Por eso los proyectos son tan largos, hay que hacerlos, o sea, más, todos son a largo plazo. Es importante entonces que nosotros, como profesionales, nosotros somos llamados a ver si aplicamos estas métodos. Bien, digamos entonces. Productividad de un solo factor. Indica la razón que hay entre un recurso, ¿verdad? Entrada, y los bienes y servicios producidos, salida. Aquí le pueden poner, los servicios son difíciles de medir la productividad. Fíjense bien, en este caso, en los servicios es difícil medir la productividad. Y fíjense que los servicios, lo que se encarga es de tener un gran volumen de empleados, porque lo que hay que satisfacer es el cliente. Allá nadie nos puede restringir en producción de bienes, fíjense bien. Por eso indica la razón que hay entre recursos, entrada y los bienes y servicios producidos o salidos. Por ejemplo, si la unidad producida son 1000 y las horas hombres empleadas son 250, volvemos a ir la productividad. Aquí está unidades producidas, horas hombres empleadas, 1004 unidades por hora. Entonces, es una manera de medir la productividad. No hay de otra forma. Como recuerden, ¿qué es? Unidades producidas versus insumos empleados. ¿Verdad? Aquí es un solo factor, porque es un solo factor. Aquí solo se está mencionando la mano de obra. Fíjense bien. Horas empleadas por hombre para producir una unidad. Fíjense bien. Se produjeron, ¿verdad? 250 unidades. ¿Verdad? Y unidades 1000 y se utilizaron, ¿verdad? Horas hombres 250. Ahí tenemos unidades por hora o usadas por hombre de 4 unidades. Bien, por ejemplo, si las unidades producidas son 1000 y las horas hombres empleadas son 200, entonces productividad en unidades producidas vuelve y dice 4 unidades horas hombres. Productividad de múltiples factores. Aquí todo esto era nada más las unidades producidas un solo factor. Vemos entonces productividad multiplicador. Un panorama más amplio de la productividad es la productividad de múltiples factores.
la cual incluye todos los insumos o entradas, por ejemplo, capital, mano de obra, material, energía, etcétera, etcétera, todo lo que queramos incluir allí. La productividad de múltiples factores también se conoce como productividad de factor total, donde utilizamos todo lo que interviene en la producción de bienes y servicios. Que ya vemos, por ejemplo, en la producción de múltiples factores intervienen todo lo que es mano de obra. Por ejemplo, la productividad de múltiples factores se calcula combinando las unidades de entrada, como se muestra a continuación. Miren que no cambia. Allá solo utilizamos mano de obra. Aquí ya miren todo lo que se utiliza. Mano de obra, más material, más energía, más capital, más otros que podamos saber. ¿Verdad? Esa es la productividad de múltiples factores. Ya incluimos todo en su factor total, lo que es la productividad de múltiples factores. Entonces, es importante, como les decía, ya leímos la historia de Estados Unidos en 100 años, cómo triplicó su riqueza. Entonces, es importante que nos demos cuenta nosotros que solo de esta manera podemos transformar nuestro país, podemos hacer crecer nuestro país, podemos desarrollar nuestro país. De otra forma no sale. Es produciendo. Porque se incrementa la productividad y crece el Producto Interno Bruto, el PIB, el famoso que le llamamos. Genera más dinero, como decía, el incremento de la productividad genera y mejora las condiciones de vida de los trabajadores. Porque, ¿verdad? Solamente una empresa mezquina no podría realmente, egoísta, no podría realmente pagar buenos salarios teniendo buenos ingresos o buenas utilidades de acuerdo a su inversión. Y de esta forma, pues, educar mejor la mano de obra, ¿verdad? Y darle los beneficios, como decimos, de los 5 elementos. Casa, educación, salud, vestuario, ¿verdad? Y el otro que tenemos ahí. Entonces, bien, cálculo de aumentos de productividad de un solo factor y de factores múltiples. Ejemplo, aquí tenemos una empresa, dice Colin Tyrrell, desea evaluar su productividad de mano de obra y su productividad de factores múltiples con un nuevo sistema computarizado de búsqueda de portadas. La compañía tiene un equipo de 4 personas. Cada una trabaja 8 horas al día, cada una. Con un costo de nómina. Nómina es planilla, jóvenes. Así se le llama. Nómina es una planilla. Esta es la planilla que compone Collins. Es de 4 personas. Cada una trabaja 8 horas, como les dije. Aquí estamos viendo las jornadas normales de trabajo. Con un costo de nómina de $640 por día. Y los gastos generales son de 400 diarios. Gastos generales, fíjense bien. Si ustedes llevaran contabilidad, se dieran cuenta que son gastos generales. Los gastos generales, así a grosso modo, lo voy a decir, son los gastos de operación. La secretaria, el conserje, el contador, que son los que no intervienen en la fabricación de los productos. Son gastos indirectos, así se les llama, gastos indirectos de producción, porque son los gastos de operación que necesitamos esta gente para que haga todos los trámites, remisión de requerimientos de materiales, compra de materiales, esto, lo otro, cálculos para ponerle precio al producto, costos de producción. Todo esto es lo que hacen de estos gastos generales, donde intervienen personas que no tienen nada que ver con la planta de producción. Nada que ver. Sencillamente se dedican a la parte administrativa. Pero decía que el administrador es el responsable, fíjense bien, de una mano de obra efectiva y saludable. ¿Verdad? ¿Cómo? Viendo realmente que se están pagando salarios justos. ¿Verdad? Salarios justos. Bien. Diariamente, Colin procesa y cierra 8 portadas. El nuevo sistema computarizado de búsqueda hará posible el procesamiento de 14. Bien, ahí incrementó de 8 portadas a 14. Fíjense bien. Recuerden, no los olvidemos de la definición. Incremento en la producción, insumos constantes. ¿Verdad? Incremento en la producción o incremento en unidades producidas, insumos constantes. El nuevo sistema de búsqueda hará posible el procesamiento de 14 portadas por día. Aunque el personal, sus horas de trabajo y los salarios serán los mismos. Óiganme bien, serán los mismos. A excepción, los gastos generales son ahora de 800, no de 400. Fíjense bien. Miren, aquí estaba, de 400 los gastos generales. Subieron
¿verdad? 14 portadas. ¿Verdad? Ustedes subieron, fíjense, subieron los gastos administrativos, pero no subieron los gastos de producción. Fíjense bien, ya lo vamos a ver. ¿Verdad? Porque la nómina sigue siendo de cuatro trabajadores. ¿Verdad? Ok, vamos. En solución, productividad laboral, que es, ¿me entiendes? Solo horas trabajo. Este es un solo factor, solo la mano de obra. ¿Verdad? Productividad laboral con el antiguo sistema. Este es evaluando ya estamos haciendo comparaciones con la productividad, fíjense bien. Ya estamos haciendo comparaciones. Evaluando ya y comparando si realmente tenemos un crecimiento, de productividad. De productividad laboral, con el antiguo sistema teníamos que 0.25 portadas horas hombre. Ahora, fíjense bien, productividad laboral con el nuevo sistema, fíjense bien, tenemos 0.43, 0.75 portadas hora hombre. ¿Verdad? Sí, se incrementó, tenemos las horas hombre. Pero es que dicen que la mano de obra es la que mayor incide en la productividad, porque disminuimos el tiempo de producir una unidad, entonces, ¿verdad? Nos daría prácticamente el incremento de la productividad. ¿Cómo evaluamos esto? Esta es la solución del ejercicio anterior. Fíjense que no hemos tomado, fíjense, los gastos generales, porque en los gastos, eso lo vamos a aplicar en múltiples factores. Aquí solo estamos utilizando un solo factor, que es la mano de obra. Horas empleadas por hombre para producir las portadas, en este caso. Entonces, vamos a ver. Aquí ya tenemos, fíjense bien, productividad de múltiples factores con el antiguo sistema. Aquí tenemos, miren, 8 portadas por día, $640, que era la nómina, fíjense bien, la planilla, más los $400, fíjense bien, que es de los gastos generales. Por tanto, nos da 0.0077 portadas por dólar. Por dólar. Y la productividad de múltiples factores con el nuevo sistema es 14 portadas por día, 640, y nos da 0.0097 portadas por dólar. 0. Es doble 0.97. ¿Verdad? Vamos a hacerlo aquí. Este valor de acá. Este valor de acá. Vamos a ver. Este lleva un punto aquí. Aquí es 0. Fíjense bien, yo lo puedo hacer. Punto 0.97. Este es el valor. Ahí me comí el punto. Miren, ese es el valor. ¿Verdad? Entonces tenemos, ahí ya podemos comparar nuevo sistema, antiguo sistema. Fíjense bien. ¿Implementando qué? Un nuevo sistema computarizado para las portadas. Fíjense bien, con solo eso, un cambio de metodología de trabajo. De método de trabajo. Ahí hay un cambio de método de trabajo. ¿Verdad? Hay un cambio de método de trabajo. ¿Qué hacemos? Fíjense bien. Okay. Entonces tenemos la productividad laboral aumentó de 0.25 a 0.4375. En cambio es de 0.43, entre 0.25 nos da 1.75. ¿Qué quiere decir? Que hubo un incremento del 75% en la productividad. Fíjense bien, un incremento, porque fíjense bien, la mano de obra siempre fue la misma. Fíjense bien, los gastos generales fueron los que se... Esos gastos generales que pudo, vamos a alguien que me responde esta pregunta. Ese gasto que se incrementó en 400 en las 14 portadas, ¿qué pudo haber sido ese gasto? Vamos a ver, alguien tenga alguna respuesta ahí. En la nómina, ingeniero. No, la nómina te digo, no incrementó. Y lo dice en el enunciado. Si te volvemos atrás, el enunciado dice. Se incrementó, ¿verdad? Dice en gastos generales. ¿Cuál pudo haber sido ese gasto general? La inversión realizada para aumentar la productividad. ¿Ah? La inversión realizada para aumentar la productividad. Ajá, pues sí. ¿En qué lo invertimos?
Más materia prima y gastos. Allí sí vamos bien. Podría ser en materia prima. O podría ser fíjense bien, en el cambio de qué, de tecnología, del sistema computarizado. Todos son los dos elementos nada más que fíjense bien, deberían de intervenir ahí. Fíjense bien, en la productividad laboral, en mano de obra, miren cuánto incrementó. Y en múltiples factores, fíjense, la productividad de múltiples factores se incrementó, fíjense bien, aquí tenemos, 0.097 entre 0.077, 1.26. Le restamos a 1.26 menos 1 y nos queda 0.26. Multiplicado por 100, nos queda el 26% de incremento en la productividad de múltiples factores. Para que vean que esto sí lo podemos hacer, lo podemos aplicar. A veces es bueno, aprendamos esto para que lo apliquemos realmente cuando estemos trabajando y comprobemos. Pongamos, esto se puede aplicar dentro de la industria, perfectamente se puede aplicar. Por ejemplo, ¿cómo se puede aplicar? Tenemos horas de energía, tenemos horas máquinas, tenemos cuántos trabajadores tenemos, cuánto gana cada trabajador, ¿verdad? Y ahí sacamos una nómina, ¿verdad? Le ponemos el salario diario, como si tiene un salario mensual, se divide entre 30 días, que no trabaje sábado y domingo, el salario se divide entre 30 días, trabaje o no trabaje los sábados y domingos, pero como se le paga mensual, si le paga quincenal, pues lo dividimos, el sueldo que recibe quincenal lo dividimos entre 15 días y tiene un salario diario. Con el salario diario, ustedes, de todos los trabajadores, en un día puede decir cuánto salió de producción, cuánto utilizamos de materia prima, cuánto utilizamos de energía, vamos a ver cuántos kilowatts, cuánto cuesta un kilowatt. Fíjense bien, lo podemos aplicar, como les digo. Entonces es importante lo que es, ¿verdad? Y solo así vamos a ver si realmente está creciendo la empresa. Lo podemos hacer nosotros para ver si está creciendo. Si no está creciendo, preocupémonos. Entonces aquí voy a estar estancado. Fíjense bien, aquí voy a estar estancado. No tengo opciones de crecimiento porque la productividad no está creciendo. ¿Qué está pasando? Hay que hacer un análisis. Hay que hacer un estudio sobre esto. Fíjense bien. Qué interesante. Es importante que nosotros tengamos que hacer esto, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, no lo aplicamos, de nada nos va a servir, ¿verdad? Esta cuestión, tenemos que hacerlo por fuerza. ¿Ah? Como les digo, de los profesionales de la ingeniería, la que ha hecho mayores aportes, tanto a la sociedad como a la industria, para el desarrollo de los países. Recuerde que recuerde que la salud, los médicos hacen para que los empleados tengan buena salud, ¿verdad? El capital, los banqueros, es necesario el capital, ¿verdad? Pero el capital, ¿quién lo desarrolla? Son los trabajadores, no es nadie más. Quien genera los capitales son los trabajadores cuando producen y traen riquezas, como dicen, ¿ah? Cuando hay crecimiento en la productividad. Si se fijan ustedes, ¿qué es la productividad? Como le digo, bienes producidos versus insumos empleados. Si no hay producción, no hay productividad, entonces. Fíjense bien. Miremoslo desde ese punto de vista. Ves que no nos cae el 20. Y solo produciendo, ¿verdad? Y exportando es que podemos tener, ¿verdad? Desarrollo en el país, crecimiento económico en el país. De lo contrario, si lo volvemos a empresas de servicios o comerciales nada más, prácticamente esto no incrementa la productividad porque no genera capitales, no genera riqueza, solo genera gastos. Esa es la realidad, ¿verdad? Bien, ¿estamos claros con estos conceptos de la productividad? Ingeniero, una consulta. Uh-huh. Usted hacía una resta, ¿verdad? Ya con los resultados que obtenía. Es correcto. Vamos, aquí te lo voy a mostrar. Ahorita, ya. Mira, ve. Por ejemplo, este es el valor de múltiples factores, ¿verdad? Aquí es donde me dice, si vos te fijas, por ejemplo, en el de arriba tiene un incremento del 75%, pero es la mano de obra. Si vos dividís .4375, dividirlo ahí en la calculadora y le restas 1, que así se resta para ver el incremento. Es la diferencia. Es .4375 entre 0.0 entre .25. Ahí tendrás, mira, restar menos 1.
0.75%. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido allí, en vez de este valor de 1.75, hubiera sido 0.90? 0.90 y le restas 1. Esto te indica que la productividad no creció. Fue de crecimiento de la productividad. Y vamos a ver ejercicio, vamos a ver ejercicio de esto. En el siguiente, que es múltiples factores, si te fijas que el crecimiento de la mano de obra es el que determina el crecimiento de la productividad. Y tenemos, mira, entonces tenemos 0.26 menos 1, 0.26 menos 1, te queda 0.26 por 100. Si retrocedemos, nos da el 26% de incremento en la productividad de múltiples factores. O sea que el gasto general disminuye prácticamente la productividad porque no incide en la fabricación, sino que son gastos generales que son necesarios para llevar, ¿verdad?, los controles de administración y de costos de los materiales, de las unidades producidas, de los salarios y toda esta cuestión. Luego se llaman gastos generales y también se les pueden llamar gastos fijos. Los gastos variables pueden ver en la producción, porque si producís más, hay gasto variable en compra de materiales, ¿verdad? Es lo mismo, como te decía, si le veías esto aquí, ¿verdad? Como te decía, le restas 1 a esto, a menos 1, este es lo que te da 1. Ese es para sacar el incremento de la productividad. ¿Cuánto creció la productividad? Siempre se va a hacer esto. La diferencia, 1.26 menos 1. ¿Verdad? Si te da negativo el valor, una vez que has restado menos 1, es que decreció la productividad. Si te da positivo la diferencia, como en este caso, que te dio 0.26 positivo, entonces es que creció la productividad. ¿Alguna otra consulta? Entonces, razonamiento, las medidas de productividad laboral, un solo factor, y de productividad de factores múltiples, miden un incremento en la productividad. Sin embargo, la medida de factores múltiples proporciona una mejor visión del incremento porque incluye todos los costos conectados con el aumento en las salidas. Aquí estamos concluyendo, como les digo, lo que les comentaba, ¿verdad? Ahorita, esos costos que tenemos, ¿verdad? Porque estamos ya incluyendo todos los gastos que intervienen en la empresa, no solamente lo que interviene, que es la mano de obra, que por eso él dice, fíjense bien, los términos son reales, que la mano de obra es una, y lo mencionamos aquí, lo mencionamos claro y se lo dije, ¿verdad? Lo que era la mano de obra. Y es lo que se necesitaba para tener, ¿verdad? Fíjense bien, esa mano de obra, a esos elementos importantes, ¿verdad? De lo que eran los 3 factores. Yo les decía, esa mano de obra educada, básica, apropiada para una fuerza de trabajo efectiva, ¿verdad? Ahí los ingenieros eléctricos no van a montar un transformador. Que mentira. Yo tengo varios que los conozco, son amigos y tienen empresas. Ellos no montan un transformador. Dan el diseño y los lineamientos para que un técnico en electricidad monte. Los técnicos son los que andan subidos en los postes, ¿verdad? Es como los ingenieros químicos. Los ingenieros químicos no están para estar metidos en un laboratorio haciendo. Ellos elaboran las fórmulas y las dan, aquí está, con las instrucciones de normalización y procedimientos, cómo se debe de hacer. Fíjense bien, ¿para qué estamos llamados nosotros como ingenieros? Para planear, para programar, para controlar, para supervisar, dirigir, organizar. Yo no consigo que un ingeniero eléctrico esté subido en un poste. Sí, para eso hemos estudiado, para que dirijamos, para organicemos, no para estar, verdad, subido en un poste. Se puede imaginar tanto estudio que te has subido en un poste y te venga el técnico y te suba el fusible, ¿verdad? Y te electrocutes, una descarga eléctrica, ni quiera Dios. No es el primero que yo tuve un primo que era técnico en electricidad y dieron la orden de subir el fusible, ¿verdad? Que hay en las altas tensiones, ¿verdad? Y quedó allí, ¿verdad? Medio tatarato, pues, del problema que le sucedió, ¿verdad? Esas son las cosas
que nosotros tenemos que visualizar que lo que nos compete como ingeniero. No es que yo voy a ir ¿verdad? A estar, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en estudio muestreo de trabajo sale allí que hay uno, en un proceso de ciertas láminas de metal son sumergidas a un gas. Fíjate bien, el ingeniero químico no va a ir a ver, el ingeniero químico debe de dar la sugerencia que ese gas es dañino, que tiene que utilizar mascarilla, que tiene que utilizar esto, que tiene que utilizar lo otro, y que se exponen al gas una vez que el proceso está ahí. ¿Cuál es la probabilidad del tiempo muerto o que una persona esté en riesgo de perder la salud por esto? Esa es su función. La función del ingeniero eléctrico es que el transformador quede bien instalado y que la energía que transforma ese transformador 120 o 110, eso es lo que tiene, es su función, de medir esas potencias que realmente quedan ahí, ¿verdad? Entonces es importante que nos demos cuenta de nosotros. Estamos hablando de la productividad. ¿Cuántas cosas importantes en pequeños temas? Porque este es un tema adicional, ¿verdad? De complemento de todo lo que hemos venido hablando. Ese es el complemento de todo lo que hemos venido hablando en la clase. De cómo podemos mejorar nosotros a través de la ingeniería, métodos, ¿verdad? Las condiciones de trabajo, la producción, el incremento de la productividad, la mejora continua, ¿verdad? Y eso depende de que nosotros seamos responsables y comprometidos y estemos identificados y que tengamos pertinencia con la empresa donde estamos nosotros trabajando. ¿Hay alguna consulta? Si no, ahí nos quedamos para mañana. Ingeniero. Una consulta, ingeniero. Sí. Sí. Esta presentación de PowerPoint, ¿usted nos la puede compartir en el campus? Miren, yo hoy le voy a ser honesto. No la voy a subir porque ya les voy a mencionar. ¿Cuántos hay aquí? 29 de 38, 9. Y yo no voy a permitir que gente que se quede durmiendo, sencillamente por no asistir a la clase, ¿verdad? Sea favorable, ¿verdad? No la voy a subir por eso. Nunca he tenido los 38 alumnos que están en clase. Hoy, ahorita hay ¿cuántos tenemos? Hay solo 29. Con su servidor, o sea que solo hay 28. Faltan 10. ¿Qué están esperando? ¿Que yo suba la diapositiva para solo, como dicen, solo tragar? No, no, no. Lo siento mucho, ahí no lo voy a hacer. Ni a ninguna de las dos sesiones lo voy a subir. Pero estoy poniendo ahí que Emilio le haga la campaña ahí de subirle lo que ha grabado. Porque no les voy a subir las diapositivas por esa sencilla razón. Todos tenemos compromiso. Yo hago un esfuerzo de darle clase todos los días. Yo pago mi Zoom. Yo lo pago con mi dinero. La universidad no me lo da. La universidad solo me pone la plataforma, la orden, pero a mí no me paga, ¿verdad? Por yo tener un contrato para que no... ¿Te puedes imaginar que si yo no tuviera contratado Zoom con mi dinero, tendríamos la clase completa? No. Entran a las 8:10. Hay unos que entran todavía a 8:15. Les doy acceso, les dije. Ajá, solo son 40 minutos con Zoom. Gratis. Solo son 40 minutos, no estuviéramos ahí. A mí no me gusta interrumpir mi clase, porque no me gusta. Por esa tal razón no lo voy a hacer, porque no quiero que salgan favorecidos. Después son los que más exigen, son los más exigentes, ¿verdad? Y todo. Yo aquí tengo quienes, ¿verdad? Yo podría decir ahorita quiénes son los que no podían entrar a examen. Ahí tengo, aquí al suave, voy pasando lista ahí, ¿verdad? Podría decir. Por eso. Ahí, Emilio, comprometido que vaya a subirles ¿verdad? La grabación, ahí lo pueden ver, hasta lo pueden parar y toda esta cuestión. Por eso tuve, ¿verdad? De decir, porque me da este acceso aquí, la plataforma de Zoom, de poderles hacer esta excepción, que por lo menos lo graben. ¿Ya hay otra consulta? Si no hay consulta, ahí nos quedamos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero.